Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Ustedes creen que los bebés puedan llorar en diferentes idiomas? Pues es difícil de creer, pero sí. Según la Universidad de Würzburgo en Alemania, la doctora Kathleen Wermke estudió a 900 bebés recién nacidos entre 3 y 5 días, 300 franceses, 300 ingleses, 300 alemanes, y descubrió científicamente que cada bebé tenía un lenguaje diferente dentro de su llanto. Esto es porque desde que el bebé está en el útero empiezan a aprender el idioma. De ahí la importancia de hablarles a los bebés, tanto el papá como la mamá. Con esto, señores y señoras, iniciamos Mis Doctoras. De repente siento palpitaciones, siento angustia, siento que algo horrible va a pasar si estoy en un avión y me quiero bajar. Siento que es el fin del mundo. ¿Qué es esto? Esto es un ataque de pánico. Señores, este es el tema del día de hoy en Mis Doctores, para lo cual presento a mis colegas, que es un gran honor tener hoy aquí a Silvia Olmedo, psicóloga y sexóloga. Nuestro buen amigo Eduardo Sánchez Lazo, médico forense y médico legista. La cara bonita de la psiquiatría, la doctora Mariana Saí. Y yo, su servidor, soy el doctor Luis Mock, especialista en geriatría y gerontología. Mariana, iniciamos contigo, es tu tema así de lleno. Ataques de pánico. ¿Por qué me da un ataque de pánico y qué es un ataque de pánico? Híjole, es muy buena pregunta. Fíjate que el ataque de pánico son miedo. ¿Qué es un pánico? Es un miedo. ¿A qué? Esa es buena pregunta. Cuando dan estos ataques de pánico, que son los síntomas que tú decías, no hay una causa. Aparecen de repente. Y son cortos porque no pasan más allá de una hora. ¿Puede ser lo mismo que una fobia? Por supuesto que sí. Una fobia puede dar un ataque de pánico. Una fobia es un miedo, pero este sí tiene un porqué. Siempre hay un, no sé, una miedo araña, a la gente, a lo que sea, estar en lugares cerrados. Pero un ataque de pánico no tiene una causa. Un ataque de pánico, según tengo entendido, o me lo han comentado algunos pacientes, hay una premonición. Una premonición da mucho en los aviones. Se va a caer el avión, les entra esa angustia, esa desesperación y es bájenme del avión. Eso es muy común cuando pasan 2, 3, 4 ataques. No es en el primero ni en el segundo. La gente le da miedo el tener miedo. Entonces ya se predisponen, están predispuestos a... Entonces a mí me da un ataque de pánico en el coche, entonces ya no me quiero subir al coche porque sé que me va, o pienso que me va a volver a dar ahí el ataque de pánico. Doctor Eduardo Sánchez Lazo, desde el punto de vista jurídico, ¿qué tan grave o hasta qué grado puede llegar un ataque de pánico? ¿Qué te ha tocado ver? Desafortunadamente, en los casos que tenemos de pánico, decía Mariana, es un miedo, pero impresionante. O sea, no saben controlar y muchas de las ocasiones llega el momento en que pueden llegar a suicidarse. O sea, es tanto el miedo que tienen de no salir, de estar en este lugar, que entra la desesperación y los hacen hacer cosas que no van de acuerdo a la vida. Doctora Silvia Olmedo, ¿qué tan frecuentes son estos ataques de pánico y a quién le dan más? ¿Hombres, mujeres, jóvenes, adultos? Mira, cada vez son más frecuentes y normalmente da más a las mujeres. Aquí el tema es que no tenemos un detonante específico, igual que con una fobia. Tenemos un miedo desproporcionado, por ejemplo, a las arañas. O sea, obviamente una araña no te va a comer, pero la persona que tiene una fobia a las arañas, lo que le pasa es que de verdad desproporciona ese miedo hacia las arañas. En el ataque de pánico no hay un detonante específico que detone eso. Entonces, ¿qué está pasando? Que es mucho más fácil tratar una fobia
porque es un miedo a algo específico, que un ataque de pánico. Y un ataque de pánico es una respuesta de alguna manera natural. Nosotros generamos ansiedad para prepararnos para algo que nos va a atacar. En el ataque de pánico estamos preparados para algo que nos va a atacar que no sabemos qué es. Entonces nos crea una gran incertidumbre. Es una sensación terrible, es un sufrimiento el que tiene la persona que tiene un ataque de pánico horroroso. Sí, pues sienten que van a morir, ¿no? Y luego, Incluso claro, es la causa número 1 de hospitalizaciones, ¿eh? En un Ataques servicio de de pánico. urgencias llega la gente diciendo, es que me voy a infartar o me voy a morir, por Mariana, favor. tú en tu práctica, que eres psiquiatra, es de lo que más ves, ¿no? Por supuesto ¿En qué que lo sí. ves más? ¿En qué tipo de rango de edad y qué género? Más o menos es entre los 20 y los 30 años en mujeres, aunque bueno, hay muchos hombres que también ya están padeciendo. Esto va muy relacionado al estrés de la vida diaria. Entonces, los hombres, lo que más les da la ansiedad es ver a sus amigos jóvenes que mueren. Y esa es la queja número 1 de los pacientes hombres. De, me voy a infartar, me voy a morir, me voy a quedar ahí tirado. ¿Tenemos ¿Qué algún voy a hacer? porcentaje? ¿En qué porcentaje de la población afecta más o menos? En general, En general. te digo que más o menos entre el 30 y 40% de la población. En ¿Tan general, alto? es altísimo. Y en un servicio de urgencias, en un hospital, te pueden llegar hasta 3 casos por noche. Qué grueso está eso. Oigan, vamos a ver esta primera parte de la cápsula que nos prepararon nuestros reporteros. Vamos a ver qué nos prepararon y ahorita lo platicamos. Corre video, adelante. Hola, soy Fernando Méndez, soy cineasta independiente y bueno, pues les voy a hablar un poquito acerca del terror y cómo es concebido en el cine. El terror como género nació en la literatura como tal, en la época del romanticismo, sobre todo en el romanticismo alemán. Es donde surgieron varias figuras que después se ubicaron perfectamente en el cine, ¿no? Como el doppelganger, que significa el doble, que desde principios del cine, en películas como El estudiante de Praga, ha aparecido el doble como un elemento maligno, como un elemento que confronta a un ser consigo mismo. Elementos como el castillo, como lo tétrico, como lo gótico. Todo eso apareció por primera vez durante el expresionismo y anteriormente en el romanticismo, y pues se ubicaron perfectamente en el cine. Los alemanes fueron los primeros en hacer terror como tal en el cine. Durante el expresionismo alemán es considerada como la primera película de terror, El estudiante de Praga, que es anterior al expresionismo, ¿no? Pero posteriormente surgieron obras maestras como El gabinete del doctor Caligari o Nosferatu, que se inscribieron perfectamente al género de terror, tomando todos los elementos oscuros, tétricos, que ya había tomado la literatura antes y que el cine supo tomar perfectamente prestados para sus propósitos, ¿no? El terror está concebido dentro del género del melodrama, porque finalmente es una fuerza que se opone a otra, el bien contra el mal, y esto funcionó perfectamente, ¿no? Finalmente casi todo el cine es melodrama, y creo que el terror logra llevar más allá el melodrama porque finalmente funciona a través de metáforas. Todos los monstruos, todos los elementos malignos, sobrenaturales que aparecen dentro del género de terror, finalmente son símbolos del propio ser humano, ¿no? Y de la maldad inherente del ser humano. Doctor médico legista, la principal complicación nos decían que era el suicidio, ¿no? Así es. ¿Puede llegar al homicidio, a matar a alguien por miedo a que le vaya a hacer algo? No, fíjate que en estos casos no. Cuando es un caso de pánico, como decía Silvia, el hecho de que tiene un miedo pero no sabe a qué realmente es ese miedo, puede llegar al suicidio únicamente. Pero de ahí a que él pueda asesinar a alguien por ese miedo, no. Mariana, ¿por qué? Fíjate que mucho del suicidio va acompañado en que los pacientes se deprimen. Llega a ser tan desgastante la enfermedad. Imagínate, o sea, todos, imagínense estar viviendo con miedo todo el tiempo, con angustia, taquicardia. Y sin saber a qué. Y no sabes ni a qué. Y incluso los pacientes llegan, si les dio el ataque de pánico en el súper, ya no van al súper. Si les da el ataque de pánico en el coche, ya no manejan. O sea, llega a ser muy discapacitante. Aislarse. Entonces les empieza a entrar un cuadro de depresión. ¿Dónde son más frecuentes los ataques de pánico? Yo los he visto muchísimo en los aviones. Fíjate que ese es en lugares cerrados. Y ¿En eso lugares cerrados? tiene nombre, se llama agorafobia. Y es el miedo a escapar de los lugares cerrados, ¿no? De un lugar donde crees que no puedes escapar.
Yo creía que en los aviones era por el pánico este que les entra que se va a caer el avión. No, es en por el general, de lugar estar cerrado. encerrado. Es un lugar Y cerrado. también Silvia. porque hay una menor concentración de... respiras peor y entonces te empiezas a centrar en tu respiración. Recordemos que la ventilación de los aviones es artificial y a veces falta oxígeno. Entonces, uno de los primeros detonantes que puede ser es me falta aire, me falta aire. Y empiezas a ser muy conscientes de las respuestas físicas que genera tu cuerpo. Y entonces eso puede ser, uno de los detonantes. Mariana, Lalo, ustedes que tienen más contacto con los pacientes que se suicidan por pánico, ¿qué tan alto es el porcentaje de pacientes que presentan cuadros de pánico y llegan al suicidio? No, no es tan alto. La verdad es que es poco. Cuando mucho el 1% de los El pacientes. 1%. La ventaja es que siempre llegan a tiempo a la consulta, ¿no? Y esto les ayuda mucho. ¿Estamos de acuerdo, mi doctor? Definitivamente estoy de acuerdo con Pues regresando del corte, cada uno de los doctores, incluyéndome a mí, les vamos a decir cuáles son nuestros miedos, a qué le tenemos miedo. Es breve el corte, no se vayan, señores. Esto es Mis Doctores. Gracias, futuros médicos, por esos aplausos, gracias. Nos fuimos al corte y yo les hice una pregunta a mis colegas. ¿A qué les da miedo? Y nos quedamos platicando y no es tan fácil decidir en todos los casos. Algunas, sobre todo las mujeres, como que ya lo tienen muy claro a qué le tienen miedo, pero es a veces difícil encontrar a qué le tienes miedo, o sea, fuera de broma y fuera de todo. Empiezo contigo, Silvia. Mira, yo más que ataques de pánico tengo fobia y tenía fobia a las arañas. Y cuando vivía en Australia hay una que la llaman que tiene la redback spider, es una que tiene un puntito rojo. Y era tal mi obsesión, la araña es así Se llama chiquitita la viuda y está debajo justo de los baños. Aprendí a orinar de pie, pero yo me imaginaba, el miedo era mío tan desproporcionado que me imaginaba esa araña así, mirándome a la cara así. De verdad, y me di cuenta, tuve que racionalizar ese miedo y decir, a ver si es una araña así de chiquita. Si la veo, me levanto y no te va a pasar nada, ni me deja embarazada tampoco. Pero sí tuve que trabajar Es otro mucho, miedo. mucho esa fobia. ¿A qué otra cosa le tienes miedo? Ay, también a las ratas, me miran. A las ratas. Es que me miran, tú imagínate la rata. Me decías Y yo- que te empezó a dar miedo a volar, ¿no? De Fíjate, repente. o sea, no, son miedos que como empezaron con miedos, yo me autopsicologeo, ¿no? Y entonces me di cuenta que en los aviones me faltaba oxígeno. Y yo empezaba a ver Bueno, Silvia. tú decidiste que te faltaba oxígeno, porque a mí nunca me ha faltado el No, oxígeno. pero en un avión. fíjate que la proporción de oxígeno es menor. Y Sí. es menor en turista que en business. Y yo no lo Por la sabía. concentración de gente, Claro, claro. y yo no lo sabía y me di cuenta que me faltaba oxígeno. Y como yo padecía de asma, lo notas mucho más porque estás acostumbrado a controlar tu respiración. Y yo me acuerdo que ya dije, no, yo esto ya me estoy obsesionando. Obviamente lo pregunté y sí faltaba un poquito. O de- sea que ahora nada más vuelas business class. ¿Qué nice, Ay, qué ahora fino. solo Es muy elegante. busco Muy un patrocinador elegante. o un papacito que me invite. Doctor Eduardo Sánchez, ¿a qué le tienes miedo? Fíjate que hace un momento platicábamos, yo creo que mi mayor terror por el área que manejo es quedar como desconocido. O sea, morir y pasar desapercibido. Muy es. relacionada a su Fallecer, su área. de hecho, morir como tal, eso no tengo miedo. Pero quedar como desconocido, eso sí. Y que nadie se acuerde. Terror así, después de ser alguien, quien sea, pasas a ser uno más de la fosa común. Entonces, eso sí, ¿A qué le puede tener miedo una psiquiatra? Fíjate Una que- psiquiatra tan bonita, además. Muchas gracias. A los feos. Fíjate que yo sí le tengo No, pues ahí miedo estás a las al lado, alturas. no le- no tiene miedo. ¿A las alturas? A las alturas sí ¿Fobia me da o miedo? No, fobia, ¿eh? Fobia, de Fobia, plano. sí veo barandales, ya sabes, edificios muy altos y es de acercarte poquito. Sí. Pero fíjate que es muy chistoso. Si tú si tú le preguntas a la gente, la gran mayoría de la gente en algún momento ha presentado un poco más de la ansiedad normal que presentamos todos. Y un gran porcentaje de la población tiene aunque sea un ataque de pánico en su vida. Y a mí me dio uno una vez, ¿eh? Yo nunca he tenido. Periférico, manejando tráfico, un ataque de pánico. Que es que me tengo que bajar corriendo. Oye, no, sí es cierto, una vez tuve uno. Y te voy a decir cuándo fue. Cuando estaba haciendo mi internado y eran esas guardias mortales de 36 horas de trabajo por 12 de descanso y que finalmente se convertían en 50 horas de trabajo por 2 ¿Por de dos? descanso. Una vez sí me empecé a sentir, y sí fue horrible, ¿eh? Empecé a Se sentirme siente como espantoso. prisionero. Miedo. ¿A mí qué me da miedo? Fíjate que yo creo que por la situación actual que vivimos en toda Latinoamérica, un secuestro o un ser víctima de un crimen. Y seguro muchos de nuestro público De ha nuestro presentado público. Oye, ataques de pánico. es un honor tener ¿Alguno? a estudiantes de medicina. Hoy nos acompañan de la Facultad FES Zaragoza de la UNAM. Chavos, son los doctores del mañana. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo!
verdad, a lo gracias. mejor dentro de poco nos bajan la chamba y están de este Van a estar lado aquí del sentados. panel. Y además quiero aclarar que ustedes son alumnos del doctor Eduardo Sánchez Lazo, él es Algunos de maestro de ellos. ustedes. Así que al que no se Cariño, mis porte bien o niños. no nos aplauda mucho, me lo repruebas, por favor, Lalo. ¿Alguno de ustedes tiene una pregunta? ¿Quién es? Doctor. Yo. Hola, ¿qué tal? ¿Tu Mi nombre, nombre es por favor? Eduardo. Soy estudiante de la FE Zaragoza. Mi pregunta es para la doctora psiquiatra. Entonces, de acuerdo a todo lo que han mencionado, ¿existiría una diferencia entre pánico y miedo o es lo mismo? No es lo mismo. Todos siempre tenemos miedo a algo y esa es una situación normal. El pánico es cuando ya empieza a haber algo disfuncional en tu vida. Ya no lo controlas. Cuando ya no puedes controlar esta parte, pero el miedo todos lo pasamos. Incluso les voy a poner un ejemplo. Todos hemos sentido un poco de miedo, incluso ansiedad, antes de un examen. Y eso es muy normal. El problema es cuando es tal la ansiedad o tal el miedo que ya no puedes ni siquiera estudiar, ya no puedes ir a la universidad, ya no puedes hacer tu vida normal. Eso es. Es más, podemos decir que tenemos temor, miedo, pánico o fobia. O sea, en tenemos esas escalas. Tenemos que tener temor porque el temor es una conducta que nos ayuda a sobrevivir en cualquier mecanismo de situación. defensa. Es un mecanismo de defensa. Pero cuando ese miedo se vuelve descontrolado, lo que está haciendo es jugar en contra de nosotros. Es una respuesta natural que verdaderamente se va al límite máximo. Pero qué interesante eso. Y fíjate, yo siempre dije, no, a mí nunca me ha pasado, nunca me ha pasado. Pero ahorita dices, todo el mundo ha sufrido al menos un ataque. Pues sí, me acordé de este que me dio esa vez cuando estaba en el internado. Y es desesperante, el no poder salir de la situación que no conoces, pero estás metido y quieres escapar y no puedes. Sí, te sientes desesperado, Fíjate que yo angustiado. tengo muchos pacientes que llegan al consultorio de verdad desesperados, llorando por el miedo que tienen a la ansiedad a algo, ¿no? Te llega un paciente en crisis de angustia o de pánico. ¿Cómo lo manejas? ¿Cuál es el manejo inicial? El manejo inicial es es calmarlo, ¿no? ¿Cómo lo calmas? Bueno, hablándole, oye, a ver, tranquilo, O sea, con palabras, con eso. palabras, y Todavía no preguntando. lo sedas ni nada. No. Y preguntando siempre a qué tiene miedo, porque a veces estas crisis de pánico se pueden presentar por alguna enfermedad médica. Te voy a poner un ejemplo, la tiroides, ¿no? Cuando hay alguna descompensación pueden empezar pacientes con cuadros de ansiedad, ¿no? Con ataques de pánico. Sobre todo en el hipertiroidismo. Exacto, pacientes que tienen problemas pulmonares donde no pueden respirar. Un asmático que siente que se Todo ahoga. el mundo dice, es que este Voy a viene, morir. está loco, ¿no? Entonces siempre hay que descartar alguna enfermedad médica. Posterior a que dices, bueno, ya no es nada médico, entonces si es psiquiátrico y si es algo desconocido, entonces ya empiezas con el tratamiento farmacológico. Una vez que tú das el tratamiento farmacológico y esto empieza a bajar, ya lo siguiente, que ya es a largo plazo y que es con lo que va a continuar siempre, es con la psicoterapia, ¿no? Que es aquí la gran diferencia entre los psicólogos y los psiquiatras. Un psicólogo jamás puede prescribir fármacos ni quitarlos. Pero puedes manejar a una crisis aguda de pánico Es que sin cuando medicamentos. es una crisis aguda, lo primero, en la psicología, tratar a un trastorno mental implica un equipo de gente. Está el psiquiatra, que es parte vital del tratamiento, porque muchas veces, por mucho que tú le hables al paciente, por mucho que tú tengas psicoterapia, necesitas de fármacos. Entonces, primero tiene que evaluar el psiquiatra si necesita lo que es tratamiento farmacológico, un ansiolítico. Incluso hay gente que viene unido la ansiedad con la depresión. No saben que están deprimidos, pero la ansiedad y la depresión están íntimamente unidas. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Si yo me dedicara a la clínica, lo que yo haría es primero pasarle el paciente y le diría, antes de nada vamos a descartar un problema físico. Orgánico, sí. Y me la Lo que llevaría a sea. ella. Y después, cuando ya me han dicho que no tiene problema de hipertiroidismo, que no tiene un ataque de asma, de todo eso, se ponen de acuerdo los dos y a veces aplica el psiquiatra tanto el tratamiento farmacológico como la psicoterapia, o a veces trabajan en conjunto, dependiendo la corriente psicológica que sea. Decíamos, Lalo, que se ve más en lugares cerrados, se ve muchísimo en aviones, se ve mucho en aviones, y en aviones, a punto de despegar un vuelo, hay pacientes que se ponen verdaderamente angustiados, en pánico, desesperados. ¿Qué tan legal es hacer que se pare un vuelo por un paciente que entra en un estado de pánico? ¿Qué tan legal es detenerlo y ponerle, como hemos visto en muchos videos, esos amarres que se usan ahora en los aviones? No me respondas, me respondes regresando al corte. Es verdad el corte, señores, esto es Mis Doctores. Volvemos. Estamos hablando
hablando de ataques de pánico, algo que del 30 al 40% de la población lo padece, y la pregunta para nuestro médico legista era, legalmente, ¿qué tan, o sea, un paciente que entra en un ataque de angustia y pánico a punto de despegar un avión, qué tan válido legalmente es que haga que se regrese a plataforma o qué tan legal es que el personal de seguridad dentro del avión lo amarre? Porque amarran a muchos pasajeros con ataques de angustia. Así es. Mira, vamos a dividirlo. Vamos a tomar el caso, el supuesto caso de que se regrese el avión. El supuesto caso que me pasó hace 15 días. Íbamos a despegar, esta chava se puso como loca, empezó a decir que había soñado, que el avión se iba a caer y que el avión se iba a caer y que el avión se iba a caer. Se puso como loca y el avión se regresó de la pista. Dentro de las políticas de cualquier transporte, sea aéreo, terrestre o lo que sea, lo más importante es la seguridad de la persona junto con la seguridad del resto. Tienen que ver, obviamente, si todavía no han despegado, tienen que ver la posibilidad de detenerse y bajar a esa persona, estabilizarla, y a lo mejor se buscará otro vuelo para esa persona. Uf, y las 2 horas que tardaron en encontrar su maleta y bajarla. Exacto. Sí, Da de mucho por coraje sí. por parte de todos los Claro. usuarios. Y curiosamente esto pasa mucho en los rockstars, sobre todo porque las drogas son un detonante Así es, de también. los ataques de pánico. Entonces van hasta arriba de alcohol, acaban del eufóricos, concierto, se han contentísimos, tomado y de repente mucho. viene el bajón. Justo. Entonces, Regresa. regresarlos es válido. Ahora, ya están en el vuelo, ya no se puede regresar. No, pues ya no. ¿Qué tan válido, qué tan legal es, dijéramos, someterlo, amarrarlo? Es válido. Porque ya no solamente estamos pensando en la seguridad personal de una persona, estamos pensando en la seguridad de todos los usuarios del avión. Si todos los usuarios se dan cuenta de que tengo una persona en pánico, puedo transformar Un que pánico todo el colectivo. avión un pánico colectivo. Ahora, aquí que sería legalmente válido, obviamente ningún sobrecargo está capacitado para sedar o darle un tranquilizante a un paciente. Pero ¿qué sería en un momento dado más válido? ¿Darle un tranquilizante o amarrarlo? Porque tienen unos como flejes, y yo lo he visto en vuelo, que te flejan prácticamente, sobre todo los norteamericanos que son súper estrictos para este tipo de cosas, y se va el pobre pasajero flejado con unos cintos de válido. plástico. ¿No es más darle un tranquilizantito? No, porque no tienen la autorización médica para hacerlo. No, pero... Una sobrecargo se podrá hacer cargo únicamente platicando con la persona. Lo van a someter y una sobrecargo se queda a un lado y trata de tranquilizarlo, calmarlo, hablar con él, decirle y convencerlo, nada más. Y todo depende, obviamente, de las políticas del avión también. Quiero Todos deben de retomar- prever. Imagínate qué fácil sería, no hay una ley que admita que tengas tranquilizantes, tipos benzodiazepinas y eso En el un avión, avión, ¿no? ¿no? Y no te lo van a aceptar. Oye, además. retomando lo que decía Silvia, al principio del programa decían, en un ataque de pánico no hay un detonante, Detonante. un motivo aparente, pero acabas de decir que las drogas son un detonante. No, son, digamos, ayuda, Factores de pero Ayuda. es- ¿Qué factores de ayuda? ¿Qué me puede predisponer, aparte de las drogas, a que me dé un ataque el de pánico? estrés, un ¿El exceso de estrés, un exceso de preocupaciones, problemas en la familia, o sea, verdaderamente es como, mira, cuando a ti te da un ataque de pánico es como la alarma del coche que está súper sensible. Aunque tú hagas así al coche empieza pi, 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 entonces verdaderamente el detonante puede ser cualquier cosa. Si encima tu coche ya tiene problemitas, es más fácil que suene la alarma. Y hoy nos visitan en el estudio los futuros médicos de este país, los chavos de la Los dueños Facultad del FES, país. FES de Zaragoza de la UNAM. De veras, gracias por estar aquí. Qué padre que ya nos empiecen a visitar estudiantes de medicina. Y sé que tienen preguntillas por ahí. ¿Quién va a preguntar algo? Hola. Me dices tu nombre, doctora, y para quién es tu pregunta. Por favor. Blanca es para la psicóloga Sí. o para la doctora psiquiatra. Y bueno, retomando el tema de las patologías que pueden detonar, ¿no? La crisis de pánico, ¿puede o han tenido pacientes, qué tan frecuente existe en que somaticen más bien una enfermedad, que esto sea la causa, más bien la crisis de pánico sea la causa y que ellos somaticen una patología? No, es muy difícil. Marianita, nada más Sí. aclárale a nuestro público que nos ve en casa, por si alguien no sabe lo que ¿Qué es es somatizar? somatizar. Aclárales qué es somatizar. Es no es inventar, sino de una sintomatología hacer una enfermedad que Manifestar no existe. como Exacto. físicamente Ajá. esa enfermedad. No, eso no puede pasar. Que un cuadro de ansiedad se somatice a otra, no. Pero sí hay muchísimas enfermedades, muchísimas que causan cuadros de ansiedad, desde lo más sencillo hasta lo más complicado, y eso es normal. Entre la parte que platicábamos de la depresión,
entre la parte de la gente cuando llega a un hospital no sabe a qué se va a exponer, ¿no? Y lo que sí es verdad es que la ansiedad puede causar enfermedades. Lo que te hace la ansiedad es decirle a tu cuerpo que te van a atacar, te tienen en estado constante de ataque. Entonces el sistema inmune, ustedes que saben de medicina, lo que se hace está todo el rato alerta, hasta que llega un punto en que hace ¡pop! Se rompe y sí puedes tener un mayor riesgo de infecciones, puedes tener un mayor riesgo de adquirir cualquier tipo de enfermedad, pero porque has sometido a tu cuerpo a tal presión que ya el sistema inmune dice, hasta aquí llegué, ya descanso. Además, un ataque de ansiedad no somatiza un ataque de pánico, pero, por ejemplo, sí puedes elevar mucho tu presión arterial por el estrés a la que está sometiendo todo tu sistema cardiovascular. Y si es crónico, si son frecuentes estos ataques de pánico y ansiedad, no me dejarás mentir, Sí. empieza a haber una lesión en lo que es el sistema cardiovascular, ¿no? Y la diabetes. Es muy raro, ¿eh? Eso, la verdad, diabetes es también. más ese tipo. Suben los Porque fíjate picos que la de- hipertensión, la presión alta que se produce por los ataques de ansiedad es mínima, generalmente son reactivas y no necesitas ni siquiera un tratamiento hipertensivo o cardiológico para bajar estos Calmando el cuadros. estrés, baja la presión. Pues como siempre, en Mis Doctores, ustedes lo saben, nos preocupamos por su bienestar, por su salud y les tenemos la mejor información. Por eso vamos a poner mucha atención a esta entrevista. Adelante, por favor. Gracias por continuar aquí en Mis Doctores. El tema de hoy, pánico. Ya dijimos, ya hablamos más o menos cómo son. El paciente que los padece se da cuenta, empieza con las taquicardias, le empieza a faltar aire. ¿Hay algo, primeramente tú, Mariana, que se pueda hacer en ese momento para que lo pare o para que lo pueda controlar? Sí, por supuesto que sí, y esto se le explica mucho a los pacientes. Hay ejercicios de respiración donde tú le pides que tome aire, lo sostenga, lo suelte, que empiece a contar y esa angustia empieza a bajar muchísimo. Otra cosa que le funciona mucho a los pacientes, pero cuando ya los tienes bajo tratamiento, es que les digas que traiga la mitad de la pastillita en la bolsa, ¿ok? De la camisa o en la cartera, El donde sea. tranquilizante. De algún tranquilizante. Y eso les ayuda muchísimo, ¿eh? Incluso llegan a frenar los ataques. Hay pacientes que terminaron el tratamiento y siguen trayendo su pastillita para no padecerlos otra vez. ¿Tú qué le recomendarías, Silvia, a un paciente que ha tenido ya, no muchos, pero ya ha tenido 3 o 4 ataques de pánico durante su vida? ¿Qué hacer para prevenirlos, para que no te vuelva a suceder? Lo primero, ir a un psiquiatra y descartar cualquier problema biológico. Y después, cambiar el estilo de Pero vida. si los has tenido en 10 años de tu vida 3, no creo que haya un problema orgánico ahí, ¿no? Si tiene 20, no lo sabes. No lo sabemos. O sea, Entonces, primero irte a hacer una yo valoración siempre creo que médica. siempre antes de ir a un psicólogo hay que ir a un médico que te diga que biológicamente no tienes ningún problema. Lo primero. Y luego hay que cambiar de estilos de vida. Mira, ¿tenemos ahora más ansiedad y más pánico que antes? Sí. Básicamente por 2 cosas. Porque antes tenías 4 tareas al día. Ahora tenemos 24 y en todas estamos buscando la perfección. Eso nos genera una sobreactivación, una ansiedad, una preocupación. Entonces hay que cambiar el estilo de vida. Hay que decir, esto no lo puedo hacer, hasta aquí llegué. No voy a ser la supermujer, voy a ser casi. No, o sea, verdaderamente empezar a decir, bueno, Sí, no puedo con pero el ese mundo, casi. no soy supermujer, no soy superpersona, ponernos limitantes. Esto es importante, cambiar de estilo de vida. La gran mayoría de las personas que tienen ataques de pánico, muchos tienen mucho éxito, pero tienen muchas actividades a la vez. O sea, es Y la están- sobrecarga de trabajo Claro, lo que te llevan es a... como si fueras un malabarista, empezó a 3 bolas, 4, 5 y luego 40. Pues una se te cae y luego ¿Es se como te el caen síndrome todas. del quemado? ¿Te refieres a eso? Una profesionista con miles de trabajos que se dedican a lo mismo y que llega el momento en que revienta. Revienta, se rompe la cajita en Achis, yo ese ya tengo momento. 4 chambas. No, y ya fíjate- le voy bajando, ¿no? Pero fíjate que es lo importante con el trastorno de ansiedad y que nadie lo sabe, pero se puede controlar hasta en un 90%. O sea, el ¿De veras? tratamiento es de los pocos tratamientos en psiquiatría que a 2 años retiras los medicamentos y pueden estar como si Para el nada. resto de tu vida. Sí. No quedas crónico ni, o sea... Probablemente en algún momento te volverá a dar, pero ni con la misma intensidad que te daban antes, pero es de los tratamientos 90% efectivos. Están aquí de la Facultad de Medicina los alumnos de nuestro queridísimo doctor Eduardo Sánchez Lazo y tienen muchas inquietudes y muchas preguntas. ¿Quién va a preguntar? ¿Me das tu nombre, por favor, y qué pregunta tienes? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emilio. La pregunta es abierta al panel. Entonces, de acuerdo a lo que estamos comentando, ¿cómo puedo aprender a vivir con este miedo, con esta ansiedad?
Me imagino que mucha gente allá en casita se está preguntando qué estrategias puedo implementar o a quién voy a acudir o quién me puede ayudar en este problema. Es muy buena pregunta, ¿no? Las gentes que tienen ataques recurrentes o más frecuentes Claro. de pánico y ansiedad, ¿cómo lo pueden sobrellevar? ¿Sabes qué, Emilio? Uno no aprende a vivir con eso. Son unos miedos tan importantes que uno no aprende a vivir con eso. Yo lo que les aconsejo es que acudan con un médico que los ayude. La verdad es que no hay otra solución. Si estamos hablando que estos tratamientos son casi el 90% efectivos, pues que acudan con un especialista. No tienes por qué vivir con eso. Yo ¿Están de quisiera acuerdo? preguntarte, perdón la interrupción. Yo quisiera preguntarte, ¿es más frecuente en las mujeres un estado de pánico? Desafortunadamente, un estado de pánico no llega directamente con la psiquiatra, no llega directamente con la psicóloga, llega al Urgencias. servicio de urgencias. O con el ginecólogo. ¿Qué pasa en ese momento? Es una mujer que trae un estado de pánico, desesperada, le falta el aire, tiene taquicardia, está mal. Llega al servicio de urgencias y ¿qué hacen el servicio de urgencias de todos los hospitales? La recibe Es un una- residente. La ¿Qué recibe dicen? Emilio, por ejemplo, y... Y Pues dicen, sí. es una histeria nada más. Y entonces le ponen su inyección de alcohol con agua, le da sí, sí, dolor, la despierta famosa, ¿no? La y órale, famosísima. adiós, La alemana. a su casa. Si le hicieran una batería de pruebas y le dijeran, oye, ¿estás bien? Entonces casi ha sido bueno, porque entonces ya va directamente a un psicólogo o un psiquiatra, ¿me explico? Yo lo que sí creo es que verdaderamente es difícil tratar un ataque de pánico, pero sí podemos cambiar nuestros estilos de vida, sí los podemos cambiar. Incluso- Depende de nosotros. Pero necesita les más voy a atención decir- ese paciente. No, les voy a decir algo. Cuando a ustedes les llegue un paciente con un ataque de pánico, ellos llegan diciendo, me infarto y me muero. Tú haces estudios, cuando tú le dices, no, estás normal, Se tranquiliza. Ya. les llega a bajar por lo menos un Mejor. 40-50% estos ataques de pánico. Vamos a hacer un breve paréntesis en el tema del día de hoy, porque tenemos temas también de muchísimo interés aquí en Mis Doctores, y vamos a ir a nuestra terapia semanal del día de hoy. Esto es lo que les presentamos. Todas las parejas pelean, es inevitable. Soy la doctora Lizzy Rodríguez y hoy en Mis Doctores quiero compartir contigo algunos tips para que tú aprendas a resolver con mucho más éxito los conflictos que se presenten en tu relación. ¿Tú sabías que el doctor John Gottman de la Universidad de Washington puede determinar en 3 minutos qué parejas se van a divorciar y cuáles van a permanecer unidas? Pues sí. Fíjense que con ver cómo una pareja discute, podemos darnos cuenta si van a seguir juntos o se van a separar. Algunas de las cosas que hacen las parejas que se llevan mal y que discuten mal se llaman los 4 jinetes del apocalipsis. El primero es criticar. Cuando tú empiezas una discusión con una pareja criticando, lo más probable es que la pareja diga, oye, no, a mí, ¿por qué me hablas así? Criticar quiere decir atacar la personalidad de tu pareja, empezando o utilizando frases con eres una, o generalizaciones como siempre dejas todo tirado, es que nunca me ayudas con los niños. Cuando tú criticas, invitas al segundo jinete del apocalipsis y tu pareja probablemente diga que yo... No, hombre, ¿qué te pasa? De veras que es que tú eres igual de neurótica que tu madre. Y entonces se muestra defensivo, es la víctima oficial, no acepta que se equivocó, no acepta que está mal. Y esto da pie al tercer jinete del apocalipsis, que tiene que ver con el desprecio. Ya cuando una discusión escala y las parejas empiezan a ofenderse, bueno, salen a relucir cosas, hasta secretos y cositas que tu pareja te confió en la intimidad. Así que, ojo, porque si haces este tercer jinete del apocalipsis, lo más probable es que entre el cuarto, que es anular, salirte azotando la puerta, decirle a tu pareja que no sirve para nada, romper la discusión y no seguir hablando. Las parejas, cuando entran en los 4 jinetes del apocalipsis, acaban mal. Así que yo te invito a que sigas con nosotros en Mis Doctores y no te pierdas el tema de mañana, porque voy a darte muchos tips para que tú hagas exactamente lo opuesto de los 4 jinetes del apocalipsis. Soy la doctora Lizzy Rodríguez. Continuamos con más. Nos comentaban las especialistas, que son las que más manejan ataques de pánico y angustia y ansiedad, que primero se tiene que hacer una valoración médica, primero una valoración por el psiquiatra, pero nos decías, Silvia, que luego se sigue una psicoterapia. ¿En qué consiste la psicoterapia que se le da a la persona que tiene ataques de pánico recurrentes? Fíjate, al principio hay que convencerle que necesita de fármacos. Lo que le tenemos que decir al paciente, sobre todo si el psiquiatra se lo ha recetado, bueno, si se lo ha recetado, es que hay conductas automáticas que tú ya no puedes controlar con tu mente. Entonces, vamos a utilizar fármacos
fármacos para reducirte esa ansiedad. Y luego vamos a analizar qué pensamientos irracionales te vienen a la cabeza cada vez en el día a día, qué conductas completamente estresantes tienes, desde cómo respondes ante la vida. Si eres una persona que no eres resolutiva, lo que te está pasando es que empiezas a acumular, en vez de ir a por el problema, los acumulas. A lo mejor le enseñamos técnicas de resolución de problemas de la vida diaria. ¿Qué nos pasa a las mujeres? Las mujeres somos muy empáticas, estamos preocupadas en que todo el mundo se sienta bien, nos preocupan todos, pero no nos preocupamos por nosotras mismas, no somos asertivas. Nos falta la capacidad de decir, quiero esto, quiero solucionar esto. Un simple curso de asertividad ayuda a muchísimas mujeres a controlar sus ataques de pánico. ¿Por qué? Mejor de pánico, de ansiedad. Porque aprenden a decir, no, hasta aquí llegué. A ponerse límites. La doctora Mariana nos decía que cuando alguien siente que le va a dar el ataque de pánico, hacer ejercicios de respiración. ¿Hay algún otro tipo de ejercicio así práctico que se pueda hacer en estos casos? Deportes. Deporte. El deporte ayuda mucho. Salirte a correr. El deporte, algo, por ejemplo, la música. La gente, igual que hay una terapia olfativa, que desgraciadamente no la podemos aplicar porque no podemos repetir ese olor que nos genera tanto gusto, ¿no? Cuando tienes ahí un amante bandido y te dejó, lo hueles. Y Se ve que es sexóloga. Y de repente te deja y lo pasa un hombre y huele a él y tú, ¡no! Bueno, no podemos hacer eso con el olfato. Con la música, sí. Yo estoy haciendo una investigación de la musicoterapia y es verdad que hay melodías que nos pueden ayudar a relajarnos, a meternos dentro de nosotros, a preocuparnos de nosotros y olvidar los estímulos externos. Dedicar 1 hora al día a autoapapacho, vamos a llamarlo. Eso es riquísimo. Doctor Eduardo, en el servicio de medicina legal de lo que es el Ministerio Público, ¿qué tanto puede verse afectada la familia? ¿Les han llegado casos donde un ataque de pánico, una persona con este tipo de problemas, afecta de alguna manera a su familia? Es una enfermedad familiar, por decirlo así, porque al atacar a un elemento de la familia estás involucrando a todo el equipo. Desafortunadamente, las consecuencias que decíamos que pudiera llegar hasta la muerte, obviamente está involucrando a la familia, y en caso contrario, que llegara únicamente a ser detenido por, no sé, exceso sobre vía pública, escándalo, alguna situación, crea mucho conflicto en ese sentido, porque la familia sabe que él está sufriendo y esa persona que está sufriendo está en el interior. De hecho, ya nos tocó en alguna ocasión, recordemos, una persona detenida en el interior de separos, golpeándose porque se quería... Con un ataque de pánico. Exactamente. Oye, al inicio del programa tú mencionaste una frase que es bien común, pánico colectivo. Hace poco, lamentablemente, en el Love Parade en Alemania, parece ser que hubo mucho de pánico colectivo y hubo una matanza de 40 y tantas personas aplastadas. Sucede a cada rato en el Ramadán o en las fiestas religiosas de los musulmanes donde se congregan miles y miles de personas. De repente alguien grita fuego y no hay un fuego, alguien grita una bomba y no hay bomba. ¿Por qué se forma un pánico colectivo que acaba, por lo general, en desgracias impresionantes? Me voy por orden para que todos me den su opinión. Porque el miedo principal es la muerte. El hecho de que te digan, hay una bomba en el estudio y tenemos que salir, tú no te pones a buscar de que si hay bomba o esperas a que vengan las autoridades o que investiguen. No, hay una bomba y vámonos. Y así es en todos lados. O sea, tú buscas tu integridad física y no te importa lo demás. O sea, ahí es la supervivencia, pero ¿por qué si una persona tiene pánico se pasa el pánico? ¿Por qué? Porque es miedo es miedo a algo desconocido, algo que no sabes. Nadie sabe. Es un estrés Es como la impresionante. histeria colectiva que sucede en ciertos servicios religiosos donde uno dice, bajó Dios y de repente todos se ponen como es que se produce locos y ven a Dios. En psicología, en psicosociología, hay un efecto que es el efecto magnitud. Del que estamos hablando es el que pasa también cuando oyes una rola en un concierto rock and roll. Tus emociones se magnifican. Igual que cuando estás oyendo, yo que sé, a YouTube, verdaderamente tu rola, te sientes unido a todo el mundo y tu emoción es mucho mayor. Por eso vas a un concierto. Exactamente pasa con las emociones negativas. Se magnifican. Y el instinto de supervivencia, paz, detona. Se va al traste. Pues nosotros nos vamos a un corte comercial. Es muy breve, no se vayan. Esto es Mis Doctores. Estamos hablando de ataques de pánico. Creo que últimamente la película de terror que más me ha gustado es una película mexicana que de hecho dirigió un hombre que se llamaba igual que yo, Fernando Méndez.
La película es El vampiro. Y bueno, esta película es espectacular en todos sus aspectos, ¿no? Es una película muy bien hecha, muy bien dirigida, muy bien lograda, muy bien actuada, es impresionante. Tiene una calidad incluso superior a las de Hollywood. De hecho, Fernando Méndez empezó trabajando en Hollywood y de ahí ya se trajo Todos los secretos y logró mexicanizar de una manera muy especial el mito del vampiro, transformando al vampiro como en una metáfora del europeo que llega a devorar a los mexicanos, ¿no? Entonces es una película espectacular, es una película que a lo mejor ahorita no produce el miedo que produjo en su época, pero que sin embargo te deja cosas valiosísimas. Germán Robles jamás ha podido superar al personaje del vampiro, al personaje de Labud, el cual lo hace de una manera soberbia. Igual está la imagen de la tía que no ha envejecido y de la otra tía con una imagen fantasmal en un cuarto lleno de telarañas con una cruz en el pecho. Creo que es una película que todos los fans del género tienen que ver, porque aparte es terror mexicano y eso es lo valioso, ¿no? Cuando una persona, tiene ataques de pánico tan recurrentes, la familia se harta. La familia llega a decir, ay, es que esta está loca, ay, es que este es hipocondríaca. O ya está queriendo llamar la atención otra vez. Este está inventando todo, nos quiere llamar la atención. A ver, ¿qué hiciste? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿No? Entonces, clásicos berrinches de los niños. claro, la familia empieza a decir, ya. ¿Un niño que es muy favor. berrinchudo puede convertirse en un paciente que desarrolla ataques de pánico? No va a relación. No hay relación. No. Pero es algo parecido. Se cansa uno de tanto escucharlo, ya dices ya. Bueno, pero a tu hijo pasan 2 años y se le pasan los berrinches. Que tu esposa toda la vida te esté haciendo ataques de pánico. Digo, hay que entender que es una patología, que ya no lo hace porque quiere, pero hay que cambiar de esposa. De psiquiatra, de esposa o de enfermedad. Oigan, a ver, yo tengo una pregunta. Voy en un avión, en un autobús, en un elevador y alguien perfectamente desconocido le da un ataque de pánico. ¿Cómo tiene que reaccionar la gente que está alrededor? Las personas que están alrededor, ¿qué tienen que hacer? Tratar de calmarlo, darle la atención y tratar de calmarlo. Decirle, todo está bien, tranquilo, no se está cayendo, vamos avanzando, y sobre todo, relájate. utilizar frases positivas. No te pongas nervioso, tranquilízate. Siempre frases positivas. E imperativas. Y hay una cosa que sí es importante, que es tú tener serenidad. Mírame a mis ojos, yo estoy bien, tú estás conmigo, yo te estoy ayudando. Le tomas de las manos a la persona, tranquila, yo estoy contigo, mira qué bien estoy. Ahora vamos a respirar juntos. Okay. Y ahora, verdaderamente intentar retomar. No, qué sucios son este público, qué mal pensado, ¿no? No. Camarógrafo, que golpe. No les he dicho que me respiren todavía. No, pero qué interesante de veras saber qué hacer. El tocar a la persona que está, no sabes la tranquilidad pero que yo le da, he visto cuando llegan las azafatas, cálmense, no me toques, aléjate. Sí, Y me ha tocado verlo. Eso es al principio, Pero es pero poco a poco, conforme se tú va. vas, exacto, se va Sí, o sea, si calmando tienes esto. paciencia, si esa persona ve que le quieres ayudar, de verdad que luego, bueno, hasta Ahora, se vamos. ahí te va Se una enamoran cosa de ti. que ahorita sonó a broma, nos la dijo James. Las señas de James eran ¡pac! Cuando yo tomé el curso de rescatismo en agua, ¿no? Cuando vas por alguien que se está ahogando y se pone como loco y en su angustia te empieza a ahogar, tú te lo tienes que descontar y sacarlo. También he escuchado, es cierto, no es cierto, qué tan válido es, que si no lo puedes calmar y se está poniendo como loco y vas en un avión, en un autobús, pues cálmalo. Bueno, con eso un sí eres tú knockout. y estás así, pero como yo le haga eso, encima le hago cosquillas. Dentro de mi ciencia y mi experiencia. ¿Médicamente es válido eso? No, ¿Por claro qué? que no. Porque no tienes por qué golpear a Estás una agrediendo a persona. una persona. Es la agresión Agarrarlo. física. Si Así se está vamos a ahogando la es válido, violencia. si se está ahogando... Está salvaguardando Porque el bien está de la vida. salvando la Si vida. se Aquí está ahogando no hay de otra, ¿eh? Pero aquí no está salvando la vida. Aquí no se va a morir. Aunque él cree que sí, no se va a morir. Sí, me quedo con las ganas. Oigan, los médicos del futuro están aquí hoy en nuestro estudio. Es de veras gratificante ver que algún día ustedes, señores, nos van a bajar la chamba de este lado del panel. Gratificante. Son los alumnos de nuestro queridísimo Lalito y tienen más preguntas. ¿Quién va a hacer la pregunta? Tu nombre y para quién es la pregunta, por favor. Bueno, ¿qué tal? Esa es una pregunta del panel abierto. Mi nombre es Julio César. Ya hablaron acerca de la problemática, la prevalencia de ese padecimiento, que es un 40%. Ya hablaron sobre la repercusión que tiene la familia, pero laboralmente, ¿qué representa? Es decir, ustedes hablan del estrés en el trabajo, tengo 4 o 5 trabajos.
¿En qué momento al paciente es recomendable decirle que deje el trabajo pensando que también es una fuente de ingresos para él? Qué buena pregunta, ¿no? Es decirle a tu paciente, bájale 2 rayitas y deja 2 de tus 5 chambas. O deja de interpretar tu trabajo de esa manera. El problema es que nosotros interpretamos, nosotros nos ponemos mucha presión sobre nuestros objetivos dentro del trabajo. A lo mejor no dejes el trabajo, pero sí, bájale a tu nivel de expectativas o al nivel de expectativas que tú quieres dar. Mucha gente que tiene una autoestima baja jamás van a estar satisfechas con lo que hacen en su trabajo y se acumulan ellos solitos un nivel de ansiedad que es inmanejable a la larga. Pero es que es impresionante el hecho de que, ¿por qué tenemos 4 o 5 trabajos? Porque tenemos una vida llena de estrés en nuestro país y aún tenemos un trabajo que nos causa más estrés y le busco otro del mismo nivel y le busco otro y, o sea, son 4 hiperestrés. ¿Cuántas chambas tienes? 5. Es que ¿Cuántas chambas tienes? 3. ¿Cuántas chambas tienes? 6. Yo tengo 4 hasta ahorita. No, sí, 4. Pero eso lo único que hace es ¿y cómo que somos más ambiciosos. Me vi ahorita como el típico doctor que te está diciendo, deja de fumar con el cigarro en la boca. No, pero no, yo no lo considero chamba. La gran diferencia es que, de verdad, yo lo disfruto. O sea, no me acumulo ansiedad. A mí me da mucha más ansiedad pasar la aspiradora en mi casa que a ver Oye, esto. Silvia, es que no sé si te ha pasado con algunos pacientes, pero se preocupan hasta porque se le desamarró una agujeta. Esa es la y típica no mamá puede. aprensiva, ¿no? La abuela aprensiva, personalidad aprensiva, que todo, quieren satisfacer, todo. complacer a todos en la familia. Y lo que decías tú, la última rueda del coche son ellas mismas. Sí, y sobre todo quieren controlar. Yo, por ejemplo, soy un desastre, pues salgo con un calcetín de un color y de otro, la media rota, o sea, verdaderamente no tengo tanto... Mi nivel de expectativas no me estreso por esas cosas. Pero hay mujeres que tienen que estar perfectas. A las 6 de la mañana salen photoshopeadas perfectamente. Y dices, ¿cómo lo hace? Pues se levanta a las 4. Y yo, pues algo pues que no me reconoces, obviamente, pero bueno. Oye, nos indica nuestro señor productor, el señor Carlos Saco, que estamos en la recta final, finalísima, o sea, conclusiones. Doctor Lalo. Ok, yo voy a tocar el último punto que dijiste. Para todos los profesionistas, 4 o 5 que no sean profesionistas también, 4 o 5 trabajos. Y como decía Silvia acertadamente, lo importante no es tener 4, 5, 6 trabajos, lo importante es disfrutar cada uno de ellos y de esa manera podemos evitar este problema. Doctora Mariana Said, psiquiatra, tus conclusiones. Entonces, quiero decir a todos que le bajen 2 rayitas a su estrés, que no pasa nada si no lo cumplen, hay formas de hacerlo. Y ya si lo presentan, que acudan con el especialista, es el único que los va a poder ayudar. Doctora Silvia, sexóloga y psicóloga, ¿cuál es tu conclusión final? Yo creo que aquí es importante todos los días dedicarnos 1 hora a nuestro propio yoga. Si te gusta tocar el cello, si te gusta leer, dedicar 1 hora de todo el día a ti, a cuidarte a ti y no mirar hacia el resto. Eso te ayuda a relajarte muchísimo. Tu regalo diario. Y que no se automediquen tranquilizantes, ¿eh? Nunca. Porque es Que no se automediquen, eso es bien importante. Tranquilizantes, aguas. Señores, señoras, yo soy Luis Mock. Mi consejo es, si ya saben que les va a dar un ataque de pánico en el avión, por favor, váyanse en camión, no se suban, porque es horrible esperar 3, 4 horas a que bajen su maleta y llegamos tarde a nuestras 5 o 6 chambas. Esto fue la emisión de Mis Doctores. Los dejo con una lección de vida y nos despedimos. Hasta la próxima, vámonos. Chao. Mi nombre es Isaías Rivero y esta es mi historia de vida. Una vez jugando fútbol, se me atora el pie en un hoyo y yo no lo había visto. Y al momento de que me pasan la pelota, corro y me da un tirón en la rodilla y truena. Y me dolió, dejé de jugar, al siguiente día se me hincha la rodilla. Y me empiezan yo tenía miedo porque pues, mi pasión es el fútbol. Y al momento de que entro al hospital, pues me dio miedo de saber lo que me iban a hacer. Me están haciendo estudios, radiografías. De hecho, me puncionan mi rodilla y me sacan el líquido que tengo para checar que tenía, pues querían checarlo, el líquido. Y en basando a eso, pues me empezó a gustar mucho la medicina, dejé atrás el fútbol, me basé en saber más de mi rodilla, en qué tenía. Y estoy estudiando ahorita la prepa, pero pues, quiero ser radiólogo, mi futuro es ser radiólogo y esta es mi historia de vida. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.